a Voz Ciudadana. Soy Elsa Iturriaga. Según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el 80% de víctimas del delito de trata de personas son menores de edad, principalmente adolescentes entre 13 y 17 años, que son llevados por personas inescrupulosas, integrantes de mafias, a zonas alejadas del interior del país e incluso en muchos casos al extranjero para ser explotados laboral o sexualmente. Si bien ya hay algunos esfuerzos por parte del Parlamento y del Estado, como la Ley de Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, así como el Plan Nacional de Lucha contra este terrible mal, es necesario articular esfuerzos para poder combatirlo. A fin de hablar sobre este tema, hemos invitado a Juan Delgado Gutiérrez, director de Protección de los Derechos Fundamentales para la Gobernabilidad y secretario técnico del Grupo de Trabajo Multisectorial Permanente contra la Trata de Personas. También nos acompaña Gotardo Miranda Gutiérrez, secretario técnico de la Comisión Regional de Ayacucho contra la Trata de Personas. Bienvenidos a nuestro programa. Muchas gracias. Vamos a iniciar con un diagnóstico de esta situación. ¿Cuáles son las estadísticas que se tienen? Principalmente, ¿cuáles son las zonas más afectadas del Perú en este tema de la trata de personas, del cual no se habla mucho? En primer lugar, el Perú es un país de origen, de tránsito y de destino de la trata internacional. Pero la trata interna es la más, digamos, que genera preocupación y de mayor caso, sobre todo en el interior del país. Al respecto, debo señalar que cuando hablamos de zonas de captación, efectivamente las zonas de mayor incidencia es la zona oriente del país. Estamos hablando de Loreto, estamos hablando de Madre de Dios, de Cusco, ¿no? Y hay zonas de tránsito, como Ayacucho, por ejemplo, estoy acompañado del secretario técnico de Ayacucho, y zonas pues, de explotación finalmente, ¿no? Entonces, como Lima, incluso fuera del país, estamos hablando del Ecuador, estamos hablando de Chile, Bolivia, ¿no? Y ¿por qué no? Otros países de Europa, ¿no? Entonces, y a nivel de la región, digamos, el Perú, ¿en qué situación se encuentra, digamos, a nivel de trata de personas? El Perú, de alguna manera, está combatiendo, digamos, en el rango, digamos, incluso estamos considerados en los informes que el Departamento de Estado norteamericano, digamos, evalúa a nivel mundial. Estamos en el nivel 2 y por tanto estamos haciendo trabajos importantes para combatir. Por tanto, el Perú son uno de los países que está trabajando mejor. No, digamos, en lo óptimo, que es el tema de erradicar definitivamente la trata, pero sí estamos haciendo grandes esfuerzos. Porque estamos hablando de grandes mafias, ¿no? Exactamente. Se trata de mafias que con engaños se llevan a los menores de edad o de repente engañando incluso a los familiares por el tema del trabajo, un futuro promisorio, etcétera. Estamos hablando en el mundo que mueve 32 mil millones de dólares anualmente. Y estamos hablando de víctimas alrededor de 20 millones. ¿Se puede decir que es el tercer delito que no, ya pasó genera más ingreso? Pasó a ser el segundo, lamentablemente. El primer delito dentro del crimen organizado a nivel mundial que afecta y trasciende fronteras es el narcotráfico. Antes, en segundo lugar, era la venta o tráfico de armas. No, ahora la trata de personas está ocupando el segundo lugar, lamentablemente, en el mundo. Entonces, lo que estamos haciendo, un esfuerzo, no solo es a nivel país, tenemos que trascender y trabajar conjuntamente con nuestros países vecinos. Y es así que debo anunciar de que tenemos, por ejemplo, un convenio marco con el Ecuador, ¿no? Y hace un par de semanas hemos trabajado un plan operativo binacional para hacer operativos conjuntos, para poder trabajar sobre todo en la zona de frontera. Y lo propio vamos a hacer con Bolivia, lo propio vamos a hacer con Chile. Entonces, tenemos que cerrar a las mafias, no podemos darle un centímetro de ventaja al crimen organizado. Definitivamente, con las cifras expuestas y sobre todo la situación es aún más preocupante. Sin embargo, usted también mencionó, y es importante que nos complemente esta información el señor Miranda, respecto de las zonas donde se ven más afectadas por el tráfico de personas, la trata de personas. En este caso se mencionó la selva, algunas zonas de la selva, y en el caso de la Sierra Ayacucho.
¿Cuáles más o menos las estadísticas que ustedes tienen? Bueno, nosotros cuando hemos iniciado con este trabajo a partir del 2011, vimos el informe del Ministerio Público del Poder Judicial de la Policía Nacional y aparecía un solo caso de trata. Pero que a las finales todos aceptaron de que lamentablemente porque se desconocía el tema de trata de personas en las autoridades, se denunciaba como delitos afines, como el proxenetismo de menores, violación sexual, abuso, etcétera, etcétera. Pero desde que el tema se empezó a poner en agenda, en el 2012 tuvimos 16 casos de trata de personas denunciados, de acuerdo al informe 13 de la Defensoría del Pueblo de Ayacucho. El 2012, el 2013 teníamos 18 y hoy de enero a marzo que estamos acabando hay más de 7 casos de trata de personas. Gracias a Dios, muchos de ellos ya recuperados por la Policía Nacional. ¿Por qué cree que estas zonas, determinadas zonas, son las más afectadas? En el caso de Ayacucho. El tema principalmente de pobreza, la falta de oportunidades de trabajo que se ha dado. Entonces, cuando usted va, bueno, en Lima también ahora he estado paseando por algunos sectores y he encontrado una cantidad de avisos, ¿no? Empresa multinacional, empresa de transporte, etcétera, brindan trabajo a señoritas de 15 a 20 años, 1.200, 1.300 de sueldo le ponen por 4 horas de trabajo. Y esos mismos avisos están en toda nuestra sierra, y nuestra sierra no solamente es Ayacucho, nosotros ya tenemos una mancomunidad de los Andes. Es una manera de captar a las víctimas. Exactamente, ¿no? Captan con engaños, le dicen que van a ser modelos, le dicen que van a trabajar en la televisión, le dicen que van a trabajar en empresas, etcétera, etcétera, y cuando la sacan de Ayacucho, los llevan a prostíbulos, a discotecas, a bares, a cantinas. Y por supuesto sin su DNI. Y lógicamente las retienen sus DNIs, ¿no? Entonces, y cuando las chicas quieren retirarse, le dicen, ya, bueno, me tienes que pagar el transporte, me tienes que pagar tu comida, me tienes que pagar tu ropa, y lógicamente. Entonces son casi chantaje. Y están incomunicadas de la familia. Muchas veces están comunicadas porque inclusive hasta los celulares se les retienen. Es un rapto. Entonces, así es, efectivamente. Ahí se dan medios comisivos como el fraude, el engaño, la violencia, la amenaza, la coacción. Entonces son formas o medios comisivos que utilizan los traficantes. ¿Se puede decir que estas mafias no solo son nacionales o tienen conexión internacional, por lo que usted manifestó? Efectivamente, todavía no hemos podido, de acuerdo a los casos y a los operativos en los que ha intervenido la Policía Nacional y el Ministerio Público, como que todavía no hay una mafia organizada como por ejemplo hay en Europa o en Europa del Este, ¿no? O en Japón, ¿no? La mafia yakuza era pues una organización, ¿no? Entonces todavía no hemos llegado a ese nivel. Y esperamos no llegar. Esperamos no llegar porque consideramos que estamos actuando, creo, a tiempo, ¿no? Tenemos que profundizar, sí. El Estado afortunadamente está, digamos, otorgando ciertos recursos que nos permite, digamos, en este proceso de trabajo y de involucramiento, incluso a nivel descentralizado, como es con las regiones, porque te comento, Elsa, tenemos 18 regiones ya en las que se han instalado mesas regionales contra la trata de personas. Entonces, estamos involucrando a las regiones, a las organizaciones, no solo a nivel del Estado, también a la sociedad civil, como ocurre acá a nivel nacional. Entonces, es un trabajo conjunto, no es solo esfuerzo del Estado, hay que hacer trabajo preventivo, básicamente, ¿no? Y, por supuesto, rescatar a las víctimas, ¿no? Que ya están siendo explotadas. O sea, digamos, en ese sentido, el Estado ha elaborado un plan nacional de trata de personas y está enfocado en 3 aspectos básicos, ¿no? Que son la prevención, sí, ¿no? La persecución de los delincuentes y, por supuesto, la protección de la víctima, ¿no? En ese aspecto, en el caso de los jóvenes de Ayacucho, por ejemplo, ¿hay mayor incidencia en la zona del Braen? Exactamente. Nosotros también ya después de la presentación del Plan Nacional, nosotros presentamos también el Plan Regional contra la Trata de Personas. Nosotros somos la primera región que presentó el plan y la segunda en la aprobación de un plan regional a nivel nacional. Excelente. En ese trabajo está lo que usted dice, ¿no? El tema de prevención, de protección y persecución del delito. Tenemos 3 comisiones, una comisión que la lleva la Defensoría del Pueblo, el tema de prevención, la Policía Nacional y el Ministerio Público, el tema de la persecución y el tema de la protección del gobierno regional de Ayacucho. Y lamentablemente yo le tengo que decir, por ejemplo, en la cárcel de los 400 jóvenes de entre 19 a 28 años, están, de los 300 o 400 casos, más de 90 jóvenes han sido captados con el cuento de trabajar en el BRAE y han sido utilizados como mochileros, por ejemplo. Y están en cárcel, nadie los puede defender, nadie les saca porque han ido engañados a esa zona.
Del mismo modo, nosotros tenemos niños que durante los muchos años han sido secuestrados por los narcoterroristas o terroristas, que han sido llevados al campo, incluso al lado de las mamás que tenían que acompañar a sus hijos que eran llevados. Claro, se han dado pocos casos que han logrado escapar y que se han dado... Y ellos han sido utilizados como peones, como vigías, como carne de cañón, y las niñas han sido utilizados como objeto sexual por los narcoterroristas o por los terroristas. Esos temas ahora tienen que combatirse y lo estamos combatiendo. Y dentro de la ciudad tenemos algunos casos emblemáticos que hasta ahora no podemos solucionar. El caso de una niña, Daisy Lisette Gutiérrez, que fue raptada de sus padres todavía el 14 de noviembre de 2011, de 3 años de edad. Y lógicamente para nosotros es un tema que hasta ahora nosotros seguimos trabajando y luchando porque esta niña aparezca. Pero a pesar de esto, ya en el último año se dio el caso de otra niña que de 15 años. Y cuando son tan pequeños, ¿se puede presumir que también tenga que ver algo el tema del tráfico de órganos? Es una posibilidad, efectivamente, porque es una modalidad de la trata de personas. O sea, aparte de explotación sexual, laboral, en fin, a nivel de narcoterrorismo. Es que cuando hablamos de trata de personas estamos hablando no solo de explotación sexual, estamos hablando de explotación laboral, estamos hablando de mendicidad, estamos hablando de venta de órganos, venta de niños. O sea, entonces es nuestra realidad. Entonces el problema es que tenemos que atacar por todo lado, ¿no? Entonces ese es el... Claro, esto involucra además una serie de delitos, ¿no? Terribles. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos con más aquí en Voz Ciudadana. Estamos hablando acerca de la trata de personas, un delito bastante grave que afecta no solo al Perú, sino a nivel mundial, a muchos países del mundo. Regresamos en breve. Aló Congreso, servicio de atención telefónica gratuita del Congreso de la República. Comunícate llamando gratis al 0800-1-7778 de 9 de la mañana a 5 de la tarde y recibe la atención de expertos que te guiarán en todas tus dudas o consultas. Aló Congreso, 0800-1-7778. ¿Necesitas efectivo? ¿Qué esperas? Ahora el Banco de la Nación cuenta con más puntos de atención a nivel nacional. Sí, el agente multired del Banco de la Nación es un canal de atención que te permite realizar transacciones y trámites de forma rápida y segura en diferentes establecimientos comerciales. De esta manera, podrás realizar diferentes operaciones con mayor comodidad como retiro de efectivo, consulta de saldos, transferencias, pago de servicios de telefonía fija y móvil, pago de tasas de RENIEC, pago de tasas de la Dirección General de Migraciones y Naturalización, pago de tasas del Instituto Penitenciario, pago de tasa de la Policía Nacional, entre otras. Recuerda, el Banco de la Nación no cobra ningún tipo de comisión por operaciones a través de sus agentes multired a nivel nacional. Para mayor información, acércate a las agencias del Banco de la Nación o comunícate al 0800 10 700 o ingresa a www.bn.com.pe. Banco de la Nación, el banco de todos. Perú, progreso para todos. Retornamos con Voz Ciudadana. Estamos hablando acerca de la trata de personas, un delito bastante grave. En este primer bloque hemos dado unas pinceladas acerca del diagnóstico y la situación. Además que esto involucra, por supuesto, también otra serie de delitos, ¿no? Como es el tema del secuestro, el rapto, la explotación laboral, sexual y tal vez el tráfico también de órganos. En el caso, los más afectados son, como dijimos al inicio del programa, el 80% son los menores de edad, ¿no? Sin embargo, se están articulando esfuerzos. Mencionamos también que aquí en el Parlamento se dio la ley de trata de personas y el tráfico ilícito de inmigrantes.
además de su reglamento. ¿Es necesario actualizar esta norma? Es bastante reciente, ¿no? Pero... Sí, mira, te comento, Elsa, el combate contra la trata de personas, sobre todo para el eje de persecución, ha resultado, atendiendo al tipo penal que está en el artículo 153 y que ha sido dada justamente por la ley contra la trata de personas, es que era muy complejo, o es muy complejo porque está vigente todavía. A razón de ello, ha generado mucha impunidad, o sea, se ha denunciado hechos, se ha investigado, pero no hay una correspondencia a nivel del Poder Judicial que haya condenado pues, en el mismo número de denunciados. Entonces, la dificultad es en el acopio de pruebas por la complejidad del tipo penal. Por eso, a nivel del grupo multisectorial hemos creado una subcomisión y hemos elaborado una modificación al tipo penal. Porque, por ejemplo, privilegiamos, ¿qué cosa? La forma de participación y no la autoría. Por ejemplo, el que promueve, favorece, facilita la captación, el traslado. O sea, anteponemos la forma de participación, ¿no? Y no la autoría en sí, es decir, la captación, el traslado. Entonces lo que estamos haciendo es que primero el verbo rector debe ser captación, traslado, ¿no? Transporte, explotación. Y el tema, por ejemplo, de la denominación trata de personas es un término que nosotros lo podemos entender, pero no necesariamente todo el mundo lo entiende, ¿no? Especialmente en el interior del país. ¿De qué me están hablando, no? Trata de personas. Bueno, antes nos referíamos... Digamos eso como un nombre muy suave para la gente que desconoce el tema, ¿no? Efectivamente... cuando es algo tan grave. Efectivamente, lo que sucede que es de acuerdo al estándar internacional. Y el instrumento internacional que rige y al cual nos hemos suscribido y el Estado peruano tiene un compromiso, es el Protocolo de Palermo, que reprime, sanciona, ¿no? la trata de personas, especialmente mujeres, niñas y niños. Entonces tiene esa denominación, trata de personas. Entonces, en todo caso, es un estándar. De repente hacer campañas de difusión, ¿no? Que la gente pueda entender la gravedad del asunto y qué cosa involucra la trata de personas, ¿no? Especialmente eso, sí. Desde los colegios, ¿no? A nivel de gobiernos locales, regionales. Ustedes ya han presentado una buena iniciativa. Yo creo que hay un tema que se está avanzando y esto gracias al Ministerio del Interior, de esta comisión central que la dirige Juan Delgado y en el Congreso de la República nosotros hemos recibido el apoyo del congresista José Urquizo para las primeras reuniones que hemos tenido y lógicamente ahora estamos en un proceso de desarrollar un segundo encuentro nacional en Ayacucho conjuntamente con el Ministerio del Interior. Y lo que sí, efectivamente, lo que usted dice es cierto. O sea, si tú no trabajas el tema de prevención y no haces conocer a qué se refiere este delito, la gente no lo va a entender nunca. Sigue creciendo. Y para nosotros en Ayacucho ha sido importantísimo el apoyo que hemos tenido de la prensa. La prensa que critica, que molesta, que fastidia, nos ha apoyado bastante poner en agenda este tema en Ayacucho y hacer todos los trabajos de capacitación que hemos realizado en los colegios y en todas las provincias. Hemos ido al BRAE 2 veces, a todas las provincias una vez. Hemos trabajado ahora, por ejemplo, la Policía Nacional de Ayacucho tiene su área de trata de personas que nunca hubo en Ayacucho. ¿Se puede considerar Ayacucho como la región pionera, digamos, en este tema de cómo enfocar la trata de personas? No. Digamos, hay buenos avances. No dice porque es ayacuchano. No, es Madre de Dios, la pionera en realidad, ¿no? Por el tema de la minería informal, claro, que se ve claro, más la afectada. la cantidad también. La de mayor incidencia quizás, y digamos, y por esa situación, el problema que se detectó fue en Madre de Dios en primer lugar, es que se trató del Fue tema. escandaloso. Y de ahí Loreto, y después Ayacucho es después de la dación del Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas. Lo que sí debo reconocer es que Ayacucho sí ha trabajado quizás en un mejor estándar que el resto de las regiones. Es decir, en poco tiempo, estamos hablando en menos de un año, que ha aprobado su plan regional, ha aprobado digamos, la constitución de su mesa regional, sus planes operativos. Es un trabajo, digamos, que nos permite avisorar con mejor futuro este tema. Por eso es que, teniendo en cuenta ese avance de esta región, que hemos considerado que el segundo encuentro nacional contra la trata de personas, con la participación de las 25 regiones del país, se lleve a cabo allá, porque es como reconocer ese esfuerzo y por tanto las regiones tienen que intercambiar esas seguir los ejemplos, ¿no? Los buenos ejemplos para que esto se multiplique en las diferentes regiones. En ese sentido, ustedes mencionaron también que ha tenido apoyo de la Policía Nacional del Perú, donde también, además de los medios de comunicación, en el caso de la policía, a través del registro de estadística de delito de trata de personas y afines, el denominado RETA.
Esto ha permitido ya, por supuesto, capturar también a algunos delincuentes involucrados o estas personas inescrupulosas que captan a estos menores de edad. Sí, efectivamente. Lo que nos permite el sistema RETA es no solo, tener la información, determinar la ruta del delito, de las víctimas, el perfil de los tratantes, también estadísticas, ¿no? Entonces, para poder desarrollar políticas, ¿no?, adecuadas y precisas. Entonces, en sentido, sí, efectivamente, por ejemplo, el año pasado, el 2013, tenemos 216 operativos que ha realizado la División Especializada contra la Trata de Personas. Entonces, y se han rescatado numerosas víctimas. A nivel nacional. A nivel nacional. Entonces, es muy importante ese esfuerzo que está haciendo la Policía Nacional al respecto. Y en el tema regional, por ejemplo, en Ayacucho, usted comentó que ya, tienen aprobado este plan, ¿no?, estratégico para combatir la trata de personas. Se está coordinando también con el sector de educación para llevar este tema hasta los colegios. En el 2012 ya sacaron una directiva número 12. Para advertir, ¿no?, sí, que involucra a los tutores, que en la tutoría se hable del tema de trata de personas. Además, el Ministerio de Interior, que la preside esta comisión, Juan, ha llevado a Ayacucho expositores que han capacitado a tutores. Entonces tenemos más de 100 tutores en Ayacucho que en este año van a empezar a trabajar, además de los esfuerzos que hace el Ministerio Público, el Poder Judicial, el mismo sector de educación y la comisión que sale a todos los colegios, así como la defensa pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que también ha hecho campañas. Entonces, ahora se está ingresando con fuerza. Ese tema, sí, el tema de prevención hemos avanzado mucho, ¿no? Es importante, no solo charlas a los menores de edad para advertirles, sino también a los padres de familia. Hay que generar alarma social, hay que generar alarma, advertir, ¿no?, del modus operandi a los niños. Hemos ido a los colegios, en el caso de Ayacucho, no solo en Ayacucho, en toda la región del país hemos visitado colegios, claro. y la verdad que los jóvenes, los adolescentes, sobre todo de tercero, cuarto y quinto, cuando se les explica, conocen muy bien, incluso nos han explicado que han visto casos. Las modalidades. Las modalidades cuando se les explica, ¿no? Entonces, y hemos trabajado bastante con los alcaldes y fiscales escolares, con las vigías escolares, y ellos de alguna manera son los líderes que hacen el efecto multiplicador con sus compañeros y actúan de ángel salvador, ¿no?, de los niños, de sus pares. Y ese es un trabajo que hay que hacerlo. Claro, y estamos también integrando a los padres de familia, a las juntas vecinales, incluso a los serenazgos de cada región. Entonces, es un trabajo no solo a los funcionarios, de sensibilizarlos, de capacitarlos, especializarlos. ¿No? Tenemos que también llegar a las poblaciones vulnerables, a las poblaciones donde posiblemente sean potenciales víctimas de trata. Entonces, el esfuerzo del Estado y de la sociedad civil tiene que ser de carácter multisectorial, multidisciplinario, ¿no? En el caso de la captación, de estos menores que son víctimas de trata de personas, ¿se da más en las zonas rurales o en las mismas ciudades, ya en las poblaciones Bueno, los casos que hemos visto nosotros en Ayacucho son principalmente en las zonas rurales, que traen de Huancavelica, de Apurímac, de Huancayo, los traen a la zona de la ciudad misma, en la provincia de Huamanga, donde se explota en prostíbulos, bares y cantinas. Y a otra parte se le traslada hasta el BRAE, donde también hay, lamentablemente, que somos frontera con Cusco, donde está el narcotráfico. Hay recursos, hay dineros y ahí es donde se compra y se vende, lamentablemente, a estas niñas de 12, 13, 14 años. Pero es increíble que en este siglo esto se dé de manera descarada. Mire, y si todavía tú le puedes poner precio a las cosas, o sea, si tú preguntas ahora cuánto cuesta una niña, te van a decir, ¿de cuántos años? ¿De 12 años, 13 años? 7.000, 8.000 $, virgen, $1.000 más. Es terrible, o sea, la situación en la que estamos hablando, yo me alegro de que usted me esté entrevistando en este tema, yo soy padre de familia, tengo una hija de 15 años y una hija de 4 años. Yo estoy metido en esto por ellas, porque creo que no solamente la gente pobre va a caer cualquier persona, claro, por el chantaje. Entonces yo creo que tenemos que seguir abordando ese tema y eso es lo que se va a hablar en Ayacucho, este 20 y 21 de marzo, en el segundo encuentro nacional contra la trata de personas, que han confirmado su asistencia a la mayor parte de los gobiernos regionales, para ponernos de acuerdo y cómo trabajar, porque antes no trabajamos Ayacucho y Huancavelica, de Huancavelica traían a las chicas y nunca nosotros reportábamos. Ahora tenemos una mancomunidad en Los Andes que de manera integral, exactamente, eso todos los gobiernos regionales, a través de este foro, importante iniciativa que se va a llevar a cabo entonces en Ayacucho ya antes de fines de este mes, ¿no? Exactamente. En el caso volviendo al tema de la captación de menores, muchos de ellos, digamos de manera muy sutil, de repente
con la venia de los propios padres, se les dice que se les va a dar estudios, posibilidades de un mejor futuro, alimentación, y se los traen a Lima y de repente los tienen trabajando de empleados domésticos y no les dan pues ningún tipo de beneficio. Es una manera de trata de personas también. Efectivamente, es trata de personas. Lamentablemente son engañados los padres o son consentidos por los padres. Por un tema, lo que ya dijo Gotardo, por el tema de pobreza, ¿no? Principalmente. Y sobre todo de las zonas rurales. Eso se ve y es complicado, digamos, investigar este tipo de casos porque están en el seno familiar individual de las personas que lo han traído. Y eso se llama la modalidad de padrinazgo, ¿no? O madrinazgo, ¿no? Entonces, es un problema que... Son diferentes grados. Estamos ¿no? coordinando con el Ministerio de Trabajo porque a ellos les corresponde hacer inspecciones de este tipo. Excelente. Digamos, entonces, es un trabajo multisectorial, así como es. bien manifestado. Entonces, es una labor. ¿Y qué hacemos después una vez rescatadas a las víctimas? Y ahí viene quizás el tema del tratamiento, el tratamiento, ¿no? la asistencia y protección a la víctima. Claro. Entonces ahí estamos haciendo algunas acciones que el Estado está emprendiendo. Por ejemplo, te comento que la Policía Nacional ha elaborado y aprobado un protocolo de atención y asistencia a las víctimas de trata. El Ministerio Público también ha hecho lo propio, ha hecho un protocolo para asistencia y protección. Bien, y entonces estamos trabajando. Finalmente, para ya recordar, el evento que ustedes vienen organizando, fecha y lugar y convocatoria. Sí, va a ser en el auditorio del Poder Judicial de la región de Ayacucho, en la misma plaza que hay local. ¿El próximo? Este viernes jueves 20 y viernes 21 de marzo. Se han invitado a los 15 gobiernos regionales a través del Ministerio del Interior y el gobierno regional de Ayacucho. Esperamos la asistencia de todos. Asimismo a los diferentes ministerios, y también queda invitada usted para que vea allá y escuche los problemas que cada una de las regiones tiene, y creo que la prensa va a ayudar seguramente a que también empiecen los gobiernos regionales, las municipalidades provinciales y distritales a invertir en perseguir a estos delincuentes que lamentablemente tienen como víctimas a niñas, niños, jóvenes y adolescentes que son víctimas de la trata de personas. Bien, les reiteramos nuestro agradecimiento por participar aquí en Voz Ciudadana y estaremos también, por supuesto, atentos de cómo va el desarrollo de las acciones que se van a llevar a cabo y también a través del evento que están convocando a fin de combatir este terrible flagelo. Nosotros llegamos al final de nuestro programa. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces.